qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si dura para mí tu palabra fiel. Bendiciones, queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí con nuestro querido programa Voz de Restauración para las Naciones por medio de Radio Costa Rica 930 AM y estamos, queridos hermanos, también los días miércoles de 4 a 5 de la tarde por Canal 54. Usted, si quiere participar, querido oyente, puede hablar directamente al 905-2930-930, que es el teléfono de cabina para poder participar de este programa que va a estar bastante candente. Esta noche está con nosotros nuestro querido pastor Ramón Álvarez y es un honor tener la participación de él. Buenas noches, pastor. Amén, hermano pastor Luis Molina. Damos gracias a Dios porque hoy nos encontramos una vez más para impartir el mensaje de fe, de esperanza, de salvación. Tenemos nuestras Biblias aquí en la cabina de Radio Costa Rica, las tenemos abiertas porque vamos a empezar a guerrear en el mundo espiritual, llevándole a usted un buen mensaje que va a cambiar completamente su vida. Esté atento, amado oyente, a lo que hoy el Señor tiene preparado para usted. También aquí tengo a mi lado izquierdo al hermano Rubén Jiménez. Rubén, tome la palabra ahí, den un saludo a la audiencia. Gracias, buenas noches, que Dios les bendiga. Un poco asustado porque es la primera vez en mi vida que estoy frente a un micrófono, pero bueno, con la idea de que efectivamente este programa sea de bendición. Agradezco a don Luis que me invitó y bueno, aquí estamos esperando que Voz de Restauración sea de beneficio para mí y para todo el que le escuche. Amén. También tenemos a don Eric Loría que nos acompaña hoy. Gracias, pastor. Buenas noches, audiencia Voz de Restauración. Aquí pues compartiendo con el hermano Luis Molina, le agradezco la invitación al pastor Ramón Álvarez también, esperando que Dios nos utilice para dar un buen consejo y atender todas las respuestas y preguntas que nos hagan nuestros oyentes. Buenas noches. Así es, amén. Queridos hermanos, vea que esta noche estamos, hermanos, en una posición en la cual vemos cómo las cosas se están dando de una manera bastante violenta. La costa mexicana del Pacífico se encuentra en la mira del huracán Patricia, que se convirtió en el ciclón tropical más poderoso que alguna vez se haya medido en el hemisferio occidental. Este viernes por la mañana, cuando sus vientos constantes máximos alcanzaron la velocidad de los 320 kilómetros por hora. Se pronostica que el huracán tocará tierra en el estado mexicano de Jalisco el viernes por la noche, o sea, hoy, como un catastrófico huracán de categoría 5 capaz de causar la destrucción generalizada. Las autoridades y los residentes mexicanos están preparándose apresuradamente para lo que probablemente sea el huracán más poderoso que alguna vez haya tocado tierra en la costa del Pacífico de ese país. Eso es una cosa. Allá en Mateo 24 el Señor nos habla de que en los últimos tiempos iba a haber un montón de cosas que nos iban a llevar a nosotros, hermanos, para poder estar atentos a las señales de su venida. Dice, oiréis de guerra. ¿Cómo está el mundo entero? Está en paz, hay bonanza, no hay necesidad, todo es alegría y no hay tristeza de nada, no hay matanza, porque todo está perfectamente bien. Eso es lo que quisiéramos que existiera, pero la situación es completamente diferente. Oiréis de guerras y rumores de guerra.
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto nos habla la Biblia de que será principio de dolores. Esta semana, curiosamente, el presidente de Costa Rica habla de que aquí en Costa Rica no hay violencia, que todo está normal, y que se reunió con los poderes, con los jefes de los poderes de la nación para crear un plan de que va a llevar a cabo poder dominar la violencia aparente, dice él. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que el presidente de la República no quiere entender de que la violencia se ha generalizado y que hay violencia de costa a costa en todo el territorio nacional de la República de Costa Rica. Yo no estoy acusando al presidente, pero si él vive en otro país, posiblemente tenga la razón. Pero nosotros vemos que la violencia está generalizada en todas partes de la nación de Costa Rica. Ahora traemos a un invitado especial que nos va a relatar la violencia que se está viviendo de los sectores más bajos, para que nosotros entendamos de que si vamos a combatir la violencia, el presidente tiene que ponerse su traje de campaña y ser el primero en salir a combatir la delincuencia, porque es muy cómodo, ¿verdad?, estar allá en su casita o en casa presidencial donde hay 200 policías y el hombre es intocable. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Voz de Restauración? Está poniendo antenas en los oídos de todas aquellas personas que quieran escuchar la voz de Dios. Y para eso, hermanos, vamos a participar todos. Hermano Ramón. Amén. Sobre el tema de la violencia, hermano, es bastante conflictivo porque definitivamente creo firmemente que la violencia que se está viviendo en nuestra sociedad tiene que ver mucho con lo que la misma palabra de Dios nos enseña. El hombre ha abandonado por completo los caminos del Señor. No se interesa en la época que estamos viviendo. Lo que ahora comentaba antes de entrar a la cabina, estamos viviendo con una generación que ha crecido de hace unos años acá. Luego de esta generación que ha crecido de 20 años a 30 años que tienen los jóvenes ahora, hay otra generación que está creciendo de los 12 a los 15 a los 20 y así sucesivamente. El temor a Dios se va perdiendo y yo creo que el camino hacia la vida, hacia lo que el Señor nos invita todos los días, porque es clara la palabra de Dios donde dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Dice que se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Poco a poco, de alguna manera, se ha venido perdiendo el temor a Dios. Y si se pierde el temor a Dios en una sociedad, en una familia, la familia es lo que fundamenta una buena sociedad para poder vivir una vida tranquila, pacífica, a través de los gobernantes, a través de los que están al cuidado de una nación, pero donde se está viendo lo que ahora vivimos, el libertinaje, la falta de educación, la falta de respeto de los jóvenes, lo que quieren aprobar ahora, si se fuma o no se fuma la marihuana, Pastor Luis, si se puede permitir o no se puede permitir. Ya hay países que lo han permitido. En Costa Rica, al menos yo me doy cuenta, por algunos años que tengo de trabajar con adictos, de que si eso se aprueba, va a ser algo terrible. Es un conflicto que va a traer y va a provocar todavía mucho más violencia dentro de nuestra sociedad, porque el libertinaje que se está dando es por la falta de temor de Dios, y eso está acrecentando en nuestra sociedad tanto crimen, tanta delincuencia, tanto joven creciendo con una vida de libertinaje en todo lo que antes era prohibido, ahora no es prohibido,
Y vemos mucha corrupción también de parte de los que están al cuidado de la misma justicia, la misma ley. Hay corrupción, hay maldad, hay pecado. Todo esto se está dando simplemente por falta de temor a Dios. El profeta Jeremías dice en el capítulo 6, verso 17, dice claramente que nos volvamos a los caminos, que preguntemos por las sendas antiguas y que preguntemos cuál es el buen camino y andemos por él. Y dice que y hallaremos descanso, pero dijisteis, no queremos caminar por ahí. Hoy en día la palabra de Dios está escaseando y lo que se escucha en algunas iglesias no es la palabra de Dios. Se escucha cualquier otra cosa menos el consejo a la juventud. Y la Biblia dice en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. También dice Eclesiastés capítulo 11, alégrate joven en tu juventud y toma placer de la vanidad de tu vida, pero sobre toda cosa que tú hagas, Dios te juzgará. Entonces vivimos una sociedad que se está deteriorando, se está destruyendo, los hogares disfuncionales, hay de toda clase de cosas que se mueven. Y todo esto es falta de temor de Dios. Y Satanás está provocando ira, enojo, crimen, violencias, resentimientos, amarguras sobre los jóvenes. Y entonces el coladero se está dando en las drogas, se están cayendo en los vicios. Y no hay nada que se pueda hacer. Aparentemente, si fuera de tratar el caso, solo Dios, no es un gobernante, no es un hombre el que va a hacer que las cosas cambien, solamente a través de Jesucristo, la juventud, el hogar, la familia, la sociedad se puede fundamentar sobre las bases espirituales con el consejo de Dios. Amén, hermano. Pasamos al hermano. ¿Alguna pregunta, hermano Rubén, sobre esto? Sí, lo curioso de esta ola tremenda que hay de violencia en nuestro país es que creo yo que existe la percepción de que los crímenes que ya suman, creo que 400 según oí una estadística, las ejecuciones se están dando entre bandas que están peleando, bandas narcos que están peleando sus territorios, sus intereses económicos, y que lo más serio del asunto es que también hay estadísticas en este país que dicen que casi el 80% de los delitos, de los crímenes fuertes quedan en la impunidad. Entonces, mucha gente también creo que tiene la mentalidad de decir que, bueno, se están matando los maleantes. Pero realmente el asunto es muy serio porque esta situación puede llegar a otras esferas de la sociedad que no son personas que estén vinculadas con ese tipo de negociaciones, y entonces vemos que la violencia va a trascender. Hace poco vimos en televisión un carro que paró a otro taxi y volaron las balas por todo lado, y ese tipo de cosas parecía más bien que fuera una película filmada, sí. y está sucediendo en nuestro país. Ahí pudo haberse muerto gente inocente. Muchísima violencia en carreteras también. Montones de motociclistas que lamentablemente mueren, pero también existe gran imprudencia. Y como menciona el pastor, el temor a Dios es lo que está faltando en este país. Así que pensar que es un sector de la población que está vinculada con el asunto de las drogas, los que se están muriendo, no es una respuesta lógica a lo que verdaderamente está sucediendo en nuestro país. Estamos perdiendo nuestro país por causa de la violencia y por falta de Dios. Amén. 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 Sí, hermano, la verdad bueno, yo que soy de la parte del sur, ahí estuve viendo mucha violencia, muchos crímenes, mucha droga, y sí, lamentablemente se está perdiendo a los muchachos, los jóvenes, y no solo los jóvenes, hay mucha gente adulta últimamente que se está metiendo también en el vicio, y pues eso es algo que asombra, porque no sufren solo ellos, sino todas las familias también sufrimos en eso. Yo no participo, pero yo nunca fui partícipe de las drogas ni el vicio, ¿verdad? Pero sí vi, al menos mi padre fue alcohólico,
sí logré ver esa parte de él, donde él llegaba con agresiones a mi casa, con mi madre, y aún así conmigo. Él tuvo que abandonar después, me dejó muy pequeño. Y mi madre sufrió mucho, a pesar de que mi mamá siempre fue guiada en el camino. Ella siempre estuvo ahí, orando mucho por todos. Y bueno, eso fue un catástrofe bastante grande. Ahora veo que la juventud, he pasado en estos momentos cosas bastante buenas. Yo he aprendido mucho ahorita. Dios me tiene en un proceso de que aprender de todo esto que está sucediendo. La juventud, yo no viví eso, pero sí estoy aprendiendo con los que he compartido, que están metidos en la droga, que están metidos en todo eso. Incluso Dios me da la oportunidad de entrar a una cárcel para observar todas estas cosas. Yo nunca había entrado a una cárcel, sinceramente, para ver esto. Y veo que sí hay necesidad, hay mucha gente que en la cárcel está justa y injustamente, pero se han cometido errores de mucha índole, robos y esas cosas. En esos lugares del barrio del sur se presenta que los muchachos hacen mucho daño. Ahora que estamos metidos con el grupo de rescate, veo muchos muchachos que quieren buscar de Dios porque han estado muy hundidos en eso. Ya la desesperación de la droga y el vicio los hace buscar a Dios. Pero sí, el pastor tiene toda la razón, es el temor a Dios. Si no buscamos a Dios, si no tenemos temor de Dios, no vamos a llegar a hacer nada en la vida. Dios es lo único en este momento, el que nos da la vida y el que nos ayuda a salir de todo ese problema que hay en el alcoholismo, en las drogas, el robo que hay ahorita en las calles, y muchos jóvenes están viviendo eso, y familias se están apartando y se están separando por ese vicio. Pastor. Sí, hermanos, qué linda la palabra, hermano, cuando nosotros la aplicamos ya a nuestra vida. No hay violencia en Costa Rica, eso es lo que dice el presidente, pero dice el profeta Amós, el juicio viene. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Vea, hermano, lo que hace el hombre. Para la próxima semana, el 31 de octubre, el mundo entero va a estar bajo la oscuridad de las tinieblas, porque el 31 de octubre se celebra la fiesta del diablo. Y todo el mundo va a andar disfrazado y va a andar gozando y va a andar atento a todas las cosas y todas las cochinadas que el mundo está ofreciendo, porque en el año 834 después de Cristo, el Papa Gregorio IV instituyó el Día de Todos los Santos. ¿Y quién es este hombre? Pues únicamente que viene procedente de la Iglesia Católica. El Papa Gregorio IV, año 834 después de Cristo, se instituye esa fiesta pagana a el diablo. Y todo mundo está contento porque hay comercio, porque hay venta, porque están haciendo negocio. Pero ¿a causa de qué? A causa de la oscuridad de las tinieblas. Allá en el libro de los Corintios nos habla: porque os celo con celo de Dios. Y esa es la palabra que nosotros predicamos aquí bajo Voz de Restauración. Pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, oiga, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, el mundo entero está siendo engañado con esta fiesta, querido pueblo de Costa Rica que está escuchando este mensaje. Así como Eva fue engañada, el mundo entero, Costa Rica, Dios te está hablando en esta tarde, en esta noche. Dios te está previniendo de que tenemos que tener la luz de Cristo y no la oscuridad de las tinieblas. Dice:
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pastor Ramón hablaba de que la palabra de Dios se ha escondido. El profeta nos habla también: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar y de oír la palabra de Dios. Si Dios te está hablando en esta tarde, tienes que hacer un paro en tu vida, en ese transitar de tu vida, para que puedas poner los ojos, así como dice el libro de Hebreos, puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es su nombre y a Él nos debemos, a Él vamos nosotros. Y ahí es donde nosotros, dice la palabra, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, dice el apóstol, que el que habéis aceptado, y bien lo toleráis. Todos los pastores tienen la culpa de que haya oscuridad en el mundo entero, porque se han ido en pos de únicamente de su beneficio. Porque dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La palabra te condena, la palabra te confronta. No es el pastor, no es Voz de Restauración. La palabra te está confrontando en esta noche, querido amigo que nos está escuchando, para que usted pueda poner paro a su vida y que de ahora en adelante usted pueda aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida, porque solamente hay dos caminos: el camino de luz, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a morir aquí a la tierra para que nosotros pudiéramos tener el camino perfecto, el camino señalado por Tatita Dios, el único camino verdadero que nos lleva a una eternidad con nuestro Señor. Pero también está el camino que el enemigo ofrece, aquella puerta ancha donde está el pecado campante y ribombante, donde ahí la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, el homosexualismo campean, hermano, porque Satanás está tratando la manera de engañarte, de ponerte trampa para que caigas, hermano, oiga, rendido a la carne. El apóstol Pablo habla que nuestra lucha no es contra carne, que no es contra sangre, sino que es contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Y aquí está Voz de Restauración, haciendo un llamado, haciendo, hermano, una reflexión a tu vida, para que pueda usted, querido hermano que me escucha, aceptar al Señor Jesucristo en esta hora. Y es que la palabra, hermano Molina y hermano que estamos hoy acá, es clara. La palabra tiene su mensaje en las épocas de las generaciones que se han vivido desde un principio. La palabra es la misma. Dios no cambia, Dios es el mismo. Está escrito, Dios nos ha dejado la guía profética excelente, el camino hacia la vida. Nos ha señalado verdaderamente que Él no quiere que nadie, absolutamente nadie, vaya a una condenación, porque va a haber juicio de parte de Dios. Hay quienes piensan que los juicios o la condenación y que el destino uno se lo hace en esta vida. No, es cierto que uno forja su propio destino. No hay un destino para nadie. Cada uno es dueño de sus propias decisiones,
de su propia voluntad, de lo que quiere hacer en la vida. Si alguien quiere dejar las drogas, dejar los vicios, la vida desordenada, la vida de alcoholismo, por ejemplo, en el caso mío, ya hace algunos años atrás, cerca de 30 años, entonces yo tomé mi decisión de buscar el camino correcto. ¿Qué hubiera pasado de mí si no busco el camino correcto y sigo en el camino que yo llevaba, que aparentemente ese era el camino de vida, el camino de fiesta, el camino en el que uno se deleitaba haciendo lo que quisiera? Pero cuando yo entendí que la palabra de Dios me dice a mí que yo no puedo seguir en esa vida, que alguien hizo algo por mí, y cuando yo conocí de Jesucristo, que no lo conocía, simplemente conocía religiones, y las religiones no llevan a nadie al cielo, no le ofrecen garantía de vida eterna, y ese es el problema, que Satanás, que es el padre de toda mentira, ha venido a confundir a la humanidad, ha engañado a la humanidad por siglos, por eternidades. Satanás, a quien dijo Jesús, yo lo miré caer como un rayo, el príncipe de este mundo, se ha encargado de confundir, de engañar, de entorpecer el plan de Dios. Pero ¿qué dice Proverbios capítulo 2, el libro de la sabiduría, el consejo de Dios? Dice claramente, capítulo 2, verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría, dice claramente, a los rectos, no a los torcidos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Dios agarra al individuo, no importa su posición social que tenga, si es un intelectual, si es un ignorante, si es una persona deletrada, no importa todo aquel que venga. La Biblia dice claramente que Él llama a la gente, llama a la humanidad a un encuentro con Él y dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar, yo los voy a hacer hombres diferentes, el que está en mí será una criatura, una persona diferente, yo haré en él una obra que lo va a cambiar, lo va a transformar. Entonces dice que los que buscamos de Dios, no importa la vida que hayamos llevado, dice que Él promete darnos una vida diferente, una vida de cambio, una vida de restauración, una vida con propósito definido de levantarnos cada mañana y, como lo he dicho a la congregación que pastoreo, tener una dirección en la vida, no vivir a tientas en oscuridad sin saber hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, viviendo la monotonía religiosa de hacer lo mismo siempre y no hay nada nuevo. Esas personas se cansan y entonces se vuelven a otro tipo de mentiras, de engaños que el enemigo le ofrece. Dice la Biblia aquí en el capítulo de Proverbios, que en el verso 13, que dejan los caminos derechos para andar por las sendas tenebrosas y que viven alegres haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos todos sus caminos. Ahí es donde llega la persona hastiada, ya cuando no tiene propósito, cuando no tiene la relación con el Dios verdadero, con el único Dios que cambia, que da esperanza en medio del mundo en el que vivimos, mientras los acontecimientos proféticos bíblicos se vienen dando en el globo terráqueo, en la tierra, mientras está aconteciendo eventos como los que el hermano pastor Luis Molina mencionaba sobre este huracán que viene haciendo desastres a 320 kilómetros por hora, destruyendo, devastando, desolando. La gente turbada, la gente con miedo, con preocupaciones. Voy a brincarles un versículo más allá en el libro San Marcos, en el capítulo 13, donde dice Jesús, refiriéndonos al tema principal de Mateo 24, ahora estoy en Marcos 13, más 13:7, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario, es decir, es necesario que suceda así, pero aún, dice Jesús, no es el fin. Hemos escuchado de guerras, de que se levantan reinos contra reino, nación contra nación, muertes por doquier, pero en medio de eso dice el Señor, no se turben porque todavía no es el fin, porque se va a levantar una nación contra otra, reino contra reino, y dice que los terremotos serán
el pan nuestro de cada día. Vemos la noticia, vemos el internet, se prende el televisor, nos damos cuenta, terremoto en China, terremoto en tal país, devastó 5,000, 20,000 personas, acabó con todo. Dice que los terremotos van a provocar que vengan también hambres y van a haber alborotos y todos estos principios de dolores, pero todavía no es el fin. El Señor nos advierte, como este huracán y como muchos eventos más que se vienen dando sobre la tierra, que estemos preparados, pero que todavía no es el fin. Dios tiene un propósito contigo desde que Voz de Restauración ha salido al aire, para que tú puedas tener un encuentro con el Señor Jesucristo y puedas vivir confiadamente. El libro de los Proverbios dice en el capítulo 1, dice claramente, mas el que oye, 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vuelvo a repetir 1:33 de Proverbios, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Usted puede oír que el mundo se está devastando, se está acabando, que es el fin, como se mencionó hace un mes, 2 meses atrás, que se iba a acabar todo, y guarden alimentos y guarden comida, porque el mundo va a sufrir un impacto. Déjeme decirle que en medio de todas esas noticias, dice claramente que el que oye la voz de Dios, el que sabe quién es su Dios, no el Dios de los domingos, no el Dios religioso, el que le están predicando ahora por una ofrenda para que haga algo por su vida. Ese no es el Dios que yo predico. Yo predico un Dios que por gracia me ha dado, y por gracia yo vengo aquí para decirle a usted que hay esperanza para tu hogar, hay esperanza para tu vida, y que en medio de lo que escuches y las noticias que se reflejen por medio de la pantalla, dice que usted puede vivir tranquilo sin temor del mal. ¿Qué dice usted, hermano Rubén, a esto? Sí, amén. La decisión que uno tiene que tomar es crucial en este momento. Si nosotros vemos lo que la Escritura dice en Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y por qué esto? Porque simplemente la Biblia también dice que en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué? Porque sabemos que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y si nosotros aceptamos o vemos que tenemos necesidad de Dios, tenemos que hacerlo ahora. Los días son malos, como menciona el pastor. Lo que la Biblia dice de rumores de guerra, terremotos, catástrofes, todo eso se está viendo. Y nosotros no podemos estar exceptos de eso. Muchas veces la gente cree que eso sucede en otras partes, pero en cualquier momento uno puede estar en una situación de riesgo de tal manera. Y la única manera de tener la certeza de que si algo malo le sucede a uno tenga la posibilidad de vida eterna, es aceptando a Jesucristo. San Juan 1:12 dice que si nosotros le aceptamos a Él, si creemos en Él, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como tal, tenemos el privilegio y la ventaja de tener a Cristo en nuestro corazón, que si por A o por B nos sucede una desgracia, tenemos la posibilidad de la vida eterna. Pero ¿qué tal si nos coge una catástrofe y ni siquiera tenemos al Señor, y no vamos a tener tiempo para recibirle, para pedirle a Él que tenga misericordia, que nos perdone? ¿Qué podría pasar con nuestra eternidad? ¿Qué dice usted, hermano? Amén, pastor, sí. De hecho, bueno, todo lo que se ha dicho es cierto. De hecho, en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene la vida eterna y no tendrá condenación. Creo que sí. Para tener la vida eterna tenemos que estar con Cristo, aceptar a Jesucristo, tenerlo en el corazón y andar como Él quiere que andemos. Muchos se están perdiendo casualmente porque no se les ha predicado como se debe, no se les ha enseñado como se debe, no se les ha dicho cómo guiar a ellos en el camino. Y esa vida eterna que se habla ahí es nacer de nuevo para creer en Él
nosotros tenemos que creer en Jesucristo para poder ser salvos, para tener esa vida eterna, pero hay que creerlo de corazón, hacer las cosas de corazón, estar dispuesto a entregar ese corazón, no entregar a Dios solo porque entonces vienen las catástrofes y vienen todos estos problemas y ahora sí busquemos de Dios solo para que nos salve. No, hay que buscar de Dios más bien, porque escrito está de que esto va a llegar a suceder. Todas esas catástrofes que se están presentando, que la luna es roja, que hubo un tiempo en que se oscureció el día, se hizo de noche, todo está escrito. Y dice la escritura que eso son señales que se están presentando, que en la Biblia están, y que no es que se está terminando el mundo, ni que tampoco ya Dios viene. Son señales para que nosotros recibamos de que ya en cualquier momento el Señor se acerca. Y tenemos que estar preparados, tenemos que buscar a Dios y tener a Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Pastor. Hermanos, estábamos hablando que la próxima semana el mundo entero va a estar bajo la oscuridad de las tinieblas y el hombre lo acepta con mucho regocijo y no se da cuenta de que las señales están dadas y que la ira de Dios está ya sobre la tierra. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y oiga, ¿quién lo seguía? Y el Hades le seguía. ¿Por qué razón? Porque allí va a parar toda aquella persona que está sin Cristo. De una sola vez va directamente. La palabra lo está confirmando. No lo estoy diciendo yo. No me vayan a juzgar porque yo estoy sentenciando. No, estoy leyendo. Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cómo está la humanidad? ¿Usted piensa que con ese huracán que está ahorita allá en las Antillas Menores y que va directamente para México, no va a haber mucha gente que se va a morir y tal vez sin Cristo? ¿Para dónde va esta gente? Yo no las estoy condenando, hermano, sino que únicamente tenemos que hacer una conciencia, como mi hermano no hablaba de que el evangelio se ha predicado de una manera completamente diferente. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La cosa que viene es seria, hermano. No es jugando. El juicio de Dios ya llegó. Y dice verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hace 2000 años el hombre mató al creador de la vida, mató al hacedor de la vida, mató al rey de reyes y señor de señores. Y ahora viene, hermanos, pero viene con juicio a la tierra, porque este pecado ya es abominación ante Dios. Y dice que ya el tiempo de esta generación ha llegado. Porque aquí nos habla, porque sus juicios son verdaderos y justos. Si usted no se arrepiente y anda en los caminos equivocados, adorando imágenes, adorando ídolos, adorando cualquier cosa, cualquier tontera que se le ponga enfrente y no se arrepiente ante el único creador de la vida, Él viene con juicio justo y va a traer mortandad a la tierra. No lo estoy diciendo, hermano, para que usted tome una condición totalmente equivocada. Pero la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta de la esquina. Oiga, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Sabe cuál es esa espada aguda? Es la palabra de Dios, hermano. La palabra que cuando sale de la boca de Dios, no puede oído escuchar la palabra de Dios sin caer postrada a los pies del Cordero, porque viene directamente de parte del cielo. Oiga, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Tatita, Dios está ya enojado con esta humanidad que le ha dado la espalda a Dios y está tratando la manera de ponerse en contienda con el Creador de la vida. Dios viene en su segunda venida, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios de que viene, es el Dios de la tierra, es el Dios de las estrellas, es el Dios de tu vida. Dios viene por tu alma. Y viene también a hacer juicio a aquellos hombres y mujeres que no quieren tener un corazón contrito y humillado con el Rey de las almas. Porque toda alma, sean buenas o sean malas, dice el Señor, mías son, hermano. Dice la palabra del Señor allá en primera de Juan capítulo 2. Dice en el verso 23, el verso 24, 1 Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo, en Jesucristo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahí es donde culmina el plan divino de parte de Dios. Ahí es donde finaliza todo. Si nosotros guardamos, como se ha venido enseñando por épocas, por tiempos, por generaciones, el libro de la vida, la Biblia, las Sagradas Escrituras, que se ha modernizado, que hay ciertos lugares donde se cambian los lenguajes, el texto, el trasfondo de la palabra, y se va acomodando a conveniencia al país, a la nación, a la religión, a la fe que se practica. Pero la Biblia es clara en decirnos que Dios desde un principio nos dio el consejo de qué manera tenemos que conducirnos en este mundo, con el temor de Dios. Él nos enseña claramente que Él es un Dios que le gusta la rectitud, la integridad, la fidelidad. Y Él conoce nuestra condición y sabe que muchas veces en nuestra humana debilidad podemos fallarle, pero hay un temor de Dios que es más fuerte que la falla. Hay un temor de Dios que nos lleva siempre y nos provoca, nos seduce, nos invita a que seamos mejores personas cada día en nuestra relación con Dios. Como se dijo desde el principio, la violencia, el crimen, las drogas, el alcoholismo, la prostitución, el libertinaje carnal y todo lo que se está viviendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, mientras Satanás hace de las suyas, engañando, confundiendo, diciendo que esto no va a pasar, diciendo que todo esto es mentira. Déjeme decirle que de un principio ya Dios estableció el juicio sobre la tierra, sobre el glóbulo terráqueo donde vivimos nosotros, donde las diferentes naciones del mundo tienen diferentes credos religiosos.
Déjeme decirle que hay un solo Dios verdadero, un solo Creador que hizo el cielo y la tierra, el universo, y que ha puesto en nosotros eternidad en el corazón sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio. Dios nos ha revelado en una de sus promulgaciones cómo Él ha dejado escrito la palabra, cómo Él, el cielo y la tierra nos hacen ver que hay un Criador. La misma naturaleza nos invita a creer, a tener fe de que hay alguien allá que nos está mirando. Dice que Él nos mira y nos escudriña el corazón y la mente, que Él cuenta nuestros pasos cada día. ¿Y dónde nos esconderemos de su presencia? ¿A dónde huiremos? Amado oyente, usted está escuchando Voz de Restauración, un consejo de Dios para su vida, una esperanza en medio del caos, la tribulación y la angustia, las malas noticias. La Biblia dice que vivirás tranquilo y no tendrás temor del mal si atentamente pusieres oído a lo que Dios te está hablando. Ahí mismo en Primera de Juan, el capítulo 3, dice claramente la palabra, el capítulo 4, perdón, dice en el verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay error, hay engaño. Satanás, el autor de la religiosidad evangélica en Costa Rica, ha confundido a muchos creyentes que eran creyentes, como decimos, de hueso colorado, de ayuno, de oración, fervientes en una relación de santidad con Dios, con el deseo de agradarle al Señor cada día. Han caído en el conformismo y algunos han caído hasta en el legalismo. No mantienen el equilibrio que el Espíritu Santo, donde dice claramente que Dios nos ha dado ese espíritu. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. El Espíritu de Dios, quien es el que será quitado de la tierra, el que actualmente está en función, el que actualmente está trabajando sobre la palabra que se predica, la palabra verdadera. Está llevando convencimiento al pecador, a la pecadora, de que se vuelva a Dios, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, convence de justicia y convence del juicio venidero. Los juicios de Dios están sobre la tierra. Apercíbete, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Amén, hermano Rubén. Amén. Sí, definitivamente los días son malos. Uno no puede negar el hecho de que la violencia, las cosas terribles que pasan en otras partes y que están pasando en nuestro país, definitivamente nos hacen ver de que los días son muy malos. Y mucha gente dice, bueno, pero es que eso ha pasado toda la vida, pero se está acrecentando. Cada día las noticias son más terribles. Y lo lógico es que si uno ve que hay un problema, pues trate de solucionarlo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y definitivamente uno tiene que saber de que cuando hay una situación negativa, uno tiene que buscar una solución. Y el Salmo 34 en el verso 7 dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los guarda, los cuida. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente volvernos al Señor, tener nuestra fe puesta en Él, y decir, si Dios quiere, Dios nos va a ayudar. Y nos está ayudando. Siempre ha tenido misericordia de nosotros. Pero más misericordia va a tener por el alma que vuelva sus ojos a Dios, que se arrepienta de pecado, que le acepte en su corazón y que sepa de que cualquier situación que se dé, Dios está delante de nosotros como poderoso gigante, dice la Escritura. Así que, hermano Eric, ¿qué le parece a usted si... Amén, hermano. Parece que sí, el camino, como dice el pastor Ramón, el único camino es Jesús. Y el camino ya está prácticamente formado para que no lo sigamos al frente. Lo que tenemos que hacer, el mandato del Señor es seguirlo a Él. No mirar ni atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha, seguir la voluntad del Padre. Y para los oyentes, sí, definitivamente, todos esos muchachos que están...
en las calles, que están en drogadicción, que están en el pecado, la única solución es Jesucristo. Aceptar a Jesús en el corazón para que Jesús los saque de donde ellos se encuentran en este momento. Jesús es la única solución, no hay nadie, no hay otro más. También la Biblia dice muy claro que Dios es, aquí en Apocalipsis, aquí lo estamos viendo que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y hay que aceptarlo porque la única verdad es Él. Y dice el Señor que es Él, que era y que ha de venir el Todopoderoso. Aceptar a Jesucristo como el único Salvador para que nos cambien las vidas, ser nuevas criaturas, salir de toda inmundicia, que es lo que nos está perdiendo en este momento la juventud. Y no solo a la juventud, sino a todo Costa Rica. Les insto a que aceptemos al Señor, de que busquemos a Dios, de que busquemos ese camino, de que aceptemos a Jesucristo como se debe. Y nosotros como pastores nos toca enseñarles a ellos la verdad, como se debe, porque en la Biblia también dice que habrán muchos falsos profetas. Y si no les enseñamos la verdad, hay mucha gente que también está jalando a estos muchachos y los está llevando a otras cosas de las cuales Dios no les agrada también. Pastor. Hermanos, dice Apocalipsis, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Oiga, qué palabra más tremenda, hermano. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra. ¿A quién le estará hablando Juan? No entiendo yo a quién le podrá estar hablando Juan. ¿Cuál será la iglesia que tiene imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales dicen no pueden ver, ni oír, ni andar? Es Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Oiga, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ya estamos hablando nosotros de que hay plagas en la tierra. Por ejemplo, el SIDA es una plaga destructiva que tiene ahorita contaminado a 50 millones de personas en el mundo. Y aún así no hay arrepentimiento, porque no creen. El pecado se ha apoderado de la conciencia, del espíritu y el alma de estas personas y no creen de que van a una condenación eterna. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y oiga, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sabe, querido hermano que nos está escuchando? Hay pastores que le está hurtando, le está robando las almas a Dios, predicando solamente hechicerías. Hombres que están dedicados únicamente a predicar para la tierra. Están predicando sus reinitos. Y ahí están haciendo grandes catedrales. Ahí están ellos predicando como que si van a vivir eternamente. Ellos también tienen que darle cuenta a Dios. Y ellos se las van a ver. En el día que salgan de su cuerpo, van a tener que estar ante la presencia de Dios. Y ahí va a estar el lloro y el crujir de dientes. Hemos casi que llegado al final de nuestro programa. Un saludo de cada uno de los participantes. Y dentro de 8 días vamos a estar retomando esta bendita palabra, hermano Ramón. Amén. Nos despedimos dándole gracias a Dios por la audiencia. Gracias a los hermanos que hoy estuvieron con nosotros. Y déjeme decirle nada más que Jesús nos dice en San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que reciba la paz de Dios en su vida, en su hogar, en su matrimonio,
Y déjeme decirle que Dios todo lo tiene bajo control. Hermano Rubén. Sí, amén. Un privilegio el haber estado esta noche aquí. Le agradezco al hermano Luis la invitación. Y bueno, estoy muy contento por lo que he aprendido aquí y recuerdo siempre, en mi vida siempre es importante recordar que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Amén. Así que, puesto toda esta palabra que se ha dado aquí, sabemos de que muchos están comenzando a pensar que definitivamente tienen que volver su mirada a Dios. Dios es la única solución a nuestros problemas y la palabra dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero para que Dios esté en nosotros tenemos que aceptarlo, arrepentirnos, buscarle y tener la escritura en nuestra mente. Hermano Eric. Sí, pastor. Bueno, súper agradecido con ustedes, hermanos, con Luis Molina, con Ramón Álvarez y con Rubén Jiménez. Les agradezco la invitación. Y consejo a todos los oyentes, la verdad, buscar a Dios es el número uno, es el principal en este momento para buscarlo. Les dejo este versículo aquí en San Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Creo que es lo que tenemos que seguir. Busquemos a Dios, entreguémonos a Dios de corazón y que el mundo, todo el mundo, no solo Costa Rica, logre cambiar esa verdad. Queridos hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es un privilegio el que ustedes puedan escuchar la voz de Dios a través de las ondas radiales de 930 AM Radio Costa Rica. No olvides sintonizarnos también los días miércoles de 4 a 5 de la tarde, Canal 54. Dentro de 8 días, si Dios no ha venido, vamos a estar aquí nuevamente hablando la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 22 dice: la espada afilada de Jehová. Esa es nuestra condición, una palabra dura, una palabra fuerte, una palabra que no tiene compromiso con el hombre, sino únicamente con Dios. Ha sido una dicha haber estado con ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere